Murad, nacido el 27 de julio de 1612, fue el hijo del sultán Ahmed I, y de su esposa la sultana Valide Mapeiker Kosem. Fue entronizado en 1623, en sucesión a su tío el sultán Mustafa el Loco, mientras tenía solo 11 años. Por lo tanto, y debido a su edad, fue representado por su propia madre la sultana Kosem, que ejerció el papel de regente del sultanato, por primera vez en la historia del Imperio Otomano. Antes de la entronización de Murad, el Imperio Otomano fue gobernado por el sultán Mustafa el Loco. Entronizado en sucesión al sultán Genghis Osman, asesinado por sus sujetos en 1622. Mustafa no era apto, psicológicamente, para mantener al imperio. Los hombres del Estado y el jeque del Islam, juntos con la sultana Kosem, no encontraron dificultades para convencer a Alime a renunciar al trono y poner Murad en lugar de sultán Mustafa. El comienzo del reinado de Murad fue muy agitado con rebeliones, y aunque no fue circuncidado, lo fue el quinto día de la ceremonia de ascensión. Esa época, o sea la del reinado de Mustafa, se describe como un tiempo en el que la seguridad era casi inexistente, y Murad, que era un niño en el momento, todavía no estaba preparado para hacer frente a todo esto. Por lo tanto, el sultanato pasó a su madre la sultana Kosem. El reinado de la sultana Kosem. La regencia de Kosem fue una primera vez en la historia del imperio, y un gran cambio en la dinastía. Ya la participación de las mujeres en los asuntos de Estado, que sea de forma indirecta, fue considerado inaceptable por muchas personas. El hecho de que una mujer puede dirigir oficialmente un imperio musulmán tan poderoso como el Imperio Otomano era, por supuesto, lejos de ser una opción. Si las cosas se fueron bastante bueno en el debut, las cosas no se mejoran después, y la anarquía tocó las puertas del imperio. En primer lugar, el tesoro estuvo casi tocando cero 3 veces, especialmente por causa de los aumentos de los salarios de los jenízaros. La sultana Kosem despedió y reemplazó varios hombres de Estado, muchas veces. Durante su sultanato el imperio ha visto la llegada de 8 grandes visires. Pero a pesar de esto, su presencia a la cabeza del imperio lo protegía de mucho peor. En Anatolia, una serie de rebeliones había tenido lugar, las más famosas son las de Mehmed Abasa. Kosem había hecho varios intentos para detener estas rebeliones, y finalmente logró poner fin a la rebelión del Pachá Abasa. Los sueldos de los jenízaros se incrementaron, pero debido al nuevo sistema de tributación, se evidenció una grave disminución de pérdidas en el tesoro. De otro lado, los safawis lograron poner las manos de nuevo en Irak, e invadir a Bagdad y varias tierras de Irak, y muchos sunitas fueron asesinados. Mientras muchas rebeliones tuvieron lugar en varios países que estaban bajo el control del Imperio Otomano, como Egipto, Líbano y Yemen. En 1632, el sultán Murad decidió descartar el gran visir Usref Pasa, que era el jefe de los jenízaros antes de ser gran visir, y gracias a esto usaba su antiguo poder y sus conocimientos a su antojo. En su despido, no dudó en subir a los jenízaros contra el sultán Murad, diciéndoles que el motivo de su despido se debe al hecho de que le gustaba ayudar a los jenízaros. Los jenízaros se rebelaron contra el sultán para obligarlo a entregar el gran visir de nuevo en su puesto, pero el sultán se negó terminantemente. La decisión de Murad había inflamado más la llama de la ira en los jenízaros, que mataron a Hafiz Pacha ante los ojos del joven sultán. Incapaz de responder, el sultán se había visto obligado a aceptar a Topal Recep como su nuevo gran visir. El sultán Murad había visto por fin la verdadera cara de su ex gran visir Usref Pasa, y ordenó su detención. Pero por la primera vez en la historia del imperio, el Pacha se negó a someterse a la orden de su sultán. Por lo tanto, Usref Pasa fue asesinado por orden del sultán por las fuerzas responsables de su detención. Al día siguiente una rebelión aún mayor tuvo lugar en el palacio de Topkapı, en un tentativo de asustar al sultán Murad.
El sultán Murad se negó a someterse a los jenízaros, y decidió que era hora de acabar con su tiranía. Porque solo había dos opciones: bajar la cabeza o imponer su poder. Por esto, convocó a su consejo para discutir los diversos cambios que deben ser realizados. Y el primero de estos cambios era poner fin a la regencia de Sultana Kösem, que duró cerca de 10 años. En 1632, el sultán Murad decidió tomar el poder absoluto y gobernar su imperio personalmente. Y en este video, hablaremos sobre el reinado absoluto del sultán Murad, de sus conquistas, de su vida privada, y de su muerte. Bienvenidos a La Turca. Subimos videos regularmente, así que no duden en suscribirse para no perderse nuestros videos. En 1632, el sultán Murad IV decidió tomar el control del Imperio Otomano, poniendo fin a la regencia de su madre la sultana Kösem. Esto limitó notablemente la participación de la sultana en los asuntos del Estado, y de sus varios hombres de Estado que hasta ahora tenían mucho poder en el imperio. Una vez su poder recuperado, el sultán Murad comenzó su viaje de restauración de las leyes en el imperio. Y su primer objetivo era poner fin a la sedición y a las rebeliones de los jenízaros y los sipáhis. Murad solía salir personalmente, acompañado de sus hombres leales, para castigar a toda persona que era culpable de sedición, conspiración o rebelión. Y poco a poco el orden estaba empezando a salir a la superficie. Como cada poderoso sultán, Murad tenía ambiciones y sueños. El sultán Murad quería sobre todo, recuperar las tierras perdidas del Imperio Otomano, incluyendo Ereván y Bagdad. El gran incendio de 1633 y las prohibiciones. En 1633, un gran incendio salió en las 4 esquinas de Estambul, comiendo varias propiedades y matando a muchas personas. Después del incendio, el sultán decidió acusar a los fumadores de tabaco, y por lo tanto, prohibir formalmente el consumo y el comercio de tabaco, alcohol y café. Las cafeterías también fueron cerradas para evitar que los rebeldes se reúnen allá, y se impuso un toque de queda debido a que el sultán Murad temía una posible rebelión. Una fatwa de muerte fue obtenida por el sultán Murad, en contra de los que fuman o beben alcohol, mientras que los soldados del imperio fueron amputados de las piernas antes de ser ejecutados. Las prohibiciones del sultán Murad también incluyeron a los hogares y los lugares cerrados. Por lo tanto, el olor de tabaco proveniendo de una casa podría causar la ejecución de los habitantes de ese lugar. El sultán Murad estaba muy apegado a sus leyes, y se encargó personalmente para garantizar que todo el mundo las respete. Solía disfrazarse la noche en ciudadano y caminar en la ciudad, y cada persona descubierta en el acto fue castigada. De otro lado, solía sentarse en un kiosco junto al agua cerca de su palacio seraglio, y disparar flechas a cualquier barco que estaba remando demasiado cerca de su compuesto imperial. Además de esto, restauró las normas judiciales mediante castigos muy estrictos. Los historiadores, entre ellos Al-Ilnalk, así como fuentes primarias, informan que, aunque era un partidario implacable de la prohibición del alcohol, Murad IV era un habitual bebedor. El reinado de Murad IV era más notable por la guerra otomana-safavид que duró desde 1623 hasta 1639, en que las fuerzas de los otomanos consiguieron conquistar a Azerbaiyán, ocupando Tabriz, Hamadán y Bagdad en 1638. Murad IV comandó la invasión de Mesopotamia y demostró ser un destacado comandante de guerra. Por el Tratado de Suab que siguió después de la guerra, se confirmó que Georgia del Este, Azerbaiyán y Dagestán permanecieron persas, mientras que Armenia y Georgia Occidental permanecieron otomanas. Mesopotamia fue irrevocablemente perdida para los persas. Durante el sitio de Bagdad, la ciudad soportó el sitio durante 40 días, pero fue obligada a rendirse. Y la mayor parte de la población fue asesinada por los conquistadores, a pesar de las promesas que habían hecho para ahorrarles.
Se dice que los oficiales de Murad organizaron una especie de cuadro, en el que las cabezas de 1000 cautivos fueron arrancadas por un verdugo en el mismo momento, y que el sultán Murad disfrutó de la vista. Murad comandó el ejército otomano en los últimos años de la guerra, y demostró ser un comandante excepcional. Él era el tercer sultán otomano en comandar un ejército desde la muerte de Suleimán el Magnífico en 1566. Poco se sabe sobre la vida privada del sultán Murad, y algunos rumores dicen que el sultán tenía relaciones homosexuales con ciertos hombres como Yusuf Pacha y Silahtar Mustafa. Pero lo que está confirmado es que el sultán tenía 6 esposas, la más famosa era la sultana Aise Haseki, su esposa legítima y su favorita, y 32 niños, incluyendo 20 príncipes. Lamentablemente todos sus hijos murieron antes del final de su reinado, y no dejó herederos. En 1635 el sultán Murad había ejecutado a sus 2 hermanos, Beyazid y Suleimán. Mientras que decidió ejecutar a Qasim y Ibrahim en 1638. Ibrahim fue salvado por su madre la sultana Mapeiker. Murad murió de cirrosis en Estambul a la edad de 27 en 1640, y el trono pasó entonces a su hermano Ibrahim. Los rumores habían circulado que en su lecho de muerte, Murad IV ordenó la ejecución de su hermano Ibrahim, mentalmente incapacitado. Esto habría significado el final de la línea de los otomanos. Sin embargo, la sultana Qasem se puso en contra de esto y hoy es famosa por ser la sultana que salvó al Imperio Otomano. Según el historiador Evliya Çelebi, el sultán Murad tuvo 32 hijos y hijas. Şemsperya Sekli, nacida en 1612 y muerta en 1675 en el antiguo palacio, era de orígenes albaníes. Ella era una hija de la familia Progon, su padre fue el Progonzade Osman Bey. También fue la familia del gran visir Nasuh Pacha, y fue llevada al palacio por Aise Sultán, la hija de Qasem, quien se encargó de su educación, y la hizo su dama de honor. En el ascenso al trono de Murad, la sultana Qasem ofreció Şemsperya a su hijo. Ella dio a luz a 3 hijos, el príncipe Ahmed y el príncipe Nurman, los 2 murieron siendo de bebés entre 1627 y 1629, el príncipe Mehmet, nació en 1633, y murió en 1637, y una hija, Jeberan Sultán. Uriçeerya Sekli, nació en 1613 y murió en 1689, de orígenes georgianas. Era de una familia de clase alta, y fue enviada como regalo al palacio en 1628. Ella fue la hermana de la Lesar Hatun. Y tenía un príncipe, Orhan, nacido y muerto en 1629, y 2 sultanas, la sultana Ismihan, nació y murió en 1630, y la sultana Rabia Sultán nació en 1636, y murió en 1639. Aise Haseki Sultán, nació en 1614 y murió en 1680, de origen albanés. Era la hija de Hasan Bey, de la familia Asilzade. Fue casada con el sultán Murad IV en 1630 en el palacio de Edirne. Era la más fuerte y más influyente de las esposas del sultán Murad, y la única que tenía el título Haseki Sultán. Las otras eran solo Hasekis pero no sultanas. Después de la muerte del sultán Murad, fue expulsada al antiguo palacio. Su tío no es nadie más que el gran visir Kermankech Mustafa Pacha, mientras que su hermano era Silahtar Musa Aga. Ella dio a luz al príncipe Abdulhamid, quien nació y murió en 1638, la sultana Anzade, y el príncipe Hasan nació en 1631 y murió en 1632. Şemsisa Sekli. Su nombre real era la princesa Silian Dadiani. Nació en 1619 y murió en 1698, de origen albanés. Su padre era el gobernador de la dinastía Dadiana. Se casó con el sultán Murad en 1634 en el palacio de Topkapi con una dote de 50.000 monedas de oro. Ella dio a luz a la sultana Hafsa, que vivió desde 1634 hasta 1636. Şanevbera Sekli.
de Bosnia, nació en 1616 y murió en 1677, fue una de las niñas que Cosem había traído al palacio y educó personalmente. Fue ofrecida más adelante al sultán, y le dio el príncipe Suleiman, nacido en 1632 y muerto en 1635, la sultana Kaya Ismian, nacida en 1633 y muerta en 1659. El príncipe Alaeddin, nacido en 1635 y muerto en 1637, el príncipe Selim, nacido en 1637 y muerto en 1640. Y Rukiye Sultán, nacida en 1639 y muerta en 1690. Aise Mahsiba Asekli. Su nombre real era la princesa Aisia Legukovna Sojenukova. Nació en 1622 y murió en 1691, era la hija del gobernador Kabar de Salegukov Sojenukov. Su boda con el sultán Murad se celebró en el palacio de Topkapı, con una dote de 53.000 monedas de oro. Ella era la madre del príncipe Mahmud, nacido en 1640, después de la muerte de su padre, y muerto en 1647. La mayoría de los hijos del sultán Murad murieron durante su reinado y varias fuentes piensan que no eran muertes naturales, en especial la de Mahmud, el único príncipe que ha vivido después de la muerte de su padre. Hay muchas teorías acerca de su muerte. La sultana Jeberan es acusada de haberlo envenenado para proteger a su hermano Ibrahim, pero podría haber sido la sultana Cosem, o el mismísimo sultán Ibrahim quien dio el orden de matarlo. Lo sorprendente es que también las hijas de Murad murieron a una edad muy temprana, aunque no representaban ningún peligro. Murad fue un sultán muy poderoso, un hombre fuerte y valiente, al mismo nivel que Suleimán, pero al mismo tiempo muy cruel y con muchos defectos.